nos pide directamente o la plataforma que nos pide para ese uso racional. Dice que pues podemos revisar un breve ejercicio desde un enlace directo y poder revisar cómo las empresas están haciendo esa labor de ese triple impacto, ese triple bottom line, cumpliendo con las 3 áreas específicas. Acá nos dice pues que como tal que hay que buscar el ejemplo, que es especificarlo y demás. ¿Qué vamos a hacer? Yo les tengo por acá, yo lo busco, acá el Canva. Dame un segundito. Yo tengo por acá generado un cuadro en el que ustedes van a poder hacer el ejercicio. ¿Qué es el ideal? Que ustedes busquen por internet una empresa que cumpla con ese triple bottom line para dar el ejemplo de cuáles son las que actualmente en el país están cumpliendo pues con esta estrategia. Entonces, esa sería la actividad que vamos a realizar para poder desarrollar la evidencia. Hasta aquí vamos claros. ¿Tienen alguna pregunta sobre el mismo? Esto no me borró. Todo claro, instructora. Voy a compartirles antes del Canva, que no me alcanzó a borrar toda la información que necesitaba borrar. Voy a compartirles acá por el chat un enlace de un artículo en el cual habla de las principales empresas que hay en el país cumpliendo con esta estrategia. Ustedes van a escoger de ahí una empresa y bajo ella pues vamos a realizar la actividad. ¿Listo? Entonces ahí les acabo de compartir, voy a abrirlo por acá. Listo. Entonces acá nos dice las empresas colombianas mejor calificadas en sostenibilidad corporativa o en triple bottom line, que es es el mismo tema. Entonces acá no, cerrar. Entonces aquí nos empiezan a hablar cuáles son esas empresas. Las destacadas transportadora de gas internacional SAESP, Cementos Argos, está por acá Ecopetrol, hay más de 20 empresas, Grupos Argos, Grupo Nutresa, que fue el ejemplo que acabamos de dar, pues ese efectivamente no lo van a utilizar porque pues fue el que tuvimos como ejemplo. Está también Bancolombia, Grupo de Energía de Bogotá, es decir, tienen empresas para que ustedes escojan bajo la cual van a trabajar. Mientras yo termino de organizar este Canva, mientras ustedes revisan qué empresa quieren utilizar, porque pues el ideal es que en este Canva ustedes registren esa información. Van a registrar en este primer cuadro que va de moradito, no sé por qué no me alcanzó a quedar ajustado, van a escribir la empresa que escogieron, en el naranja el factor económico, es decir, qué es lo que aporta económicamente en el sector de la economía esa empresa, en el factor social qué aporta y en el factor ambiental. Entonces voy a dejar de compartir un momento mientras lo ajusto, ustedes vayan revisando el artículo y ya les doy acceso para que pues ustedes puedan hacer sus aportes dentro del Canva, ¿listo? Qué pena, disculpen. ¿Alguien le abrió el link porque a mí no me abre? Compañerita, puede copiar y pegar ese enlace en Google y ya te abre. Pásenlo al grupo. Gracias, muy amable. Pues sí, a mí se me abrió.
Bueno, chicos, les voy a copiar acá en el chat el enlace del Canva para que ustedes puedan ingresar. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer cuando ingresen al Canva? Como ustedes ya están revisando el artículo, ustedes van a escoger una empresa. Si quieren, solamente toman información de ese artículo o pueden consultar adicional por internet para complementar la información. ¿Qué es el ideal? Acá hay 4 columnas. Cada columna es un tema diferente frente a la misma empresa. Entonces voy a agrandar acá la información para que ustedes puedan ver. Entonces, en la columna morada, digamos por acá, vamos a escoger el nombre de alguien. Vamos a decir, por ejemplo, Nelson. Nelson escogió el primer recuadro. Entonces Nelson va a tomar en el primer recuadro, pone su nombre completo y el aporte, es decir, qué empresa fue la que escogió. Como él escogió este primer recuadro, él va a escribir en todos los primeros recuadros de las siguientes columnas. ¿Para qué? Para llevar un orden consecutivo del trabajo que cada uno de ustedes está haciendo. Entonces Nelson, digamos, escogió Bancolombia. Entonces escribió en el recuadro de la empresa, en el moradito, el nombre completo de él y la empresa Bancolombia. En el factor económico, el aporte que está dando Bancolombia a nivel económico con su función o el desarrollo de sus productos. A nivel social, ¿qué está haciendo Bancolombia con ese contexto, con esa sociedad que está alrededor de la ejecución como tal de su actividad productiva? Y lo mismo a nivel ambiental. ¿Qué es el ideal? Que no se vayan a cruzar la información, que por ejemplo si ya Nelson escogió el primer recuadro, se le va a respetar el primer recuadro de todas las columnas a él para que haya ese consecutivo entre todos. Hay casi 20 recuadros para que cada uno pueda escoger un recuadro diferente y pues no se les vaya a cruzar la información. ¿Listo? ¿Clara la Profe, información? disculpe, todos toca colocarle nombre. No hay necesidad, solo al primero. No, solo el primero. Lo que pasa es que copié y Listo, pegué, vale. entonces por eso es que aparece así, pero el ideal es que solamente sea el primero. Y yo estoy terminando Vale. acá. Listo. Igual cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden preguntar, yo voy a estar acá al pendiente. O tal vez si hay alguien que no pueda escribirle, no sé, no le abre el Canva, pues me escribe en el chat y yo le colaboro ingresando la información acá en el Canva. Profe, no podemos poner la misma, ¿cierto? El ideal es que escojan una empresa diferente, pero pues si por cosas de la vida repiten, pues el ideal es que tengamos como unos conceptos como específicos, ¿cierto? Porque pues las empresas pueden realizar diferentes actividades, entonces el ideal es que cada uno se concentre en una diferente.
Profe, entendí bien. Impacto económico, ambiental y social, ¿verdad? Por cada una de las columnas. Correcto, sí señor. Bueno, para los que no han empezado a escribir, les voy comentando. Nelson escogió Cementos Argos, Tatiana escogió Organización Terpel, Denis escogió Grupo de Energía de Bogotá, Jonathan escogió el Banco de Bogotá, Andrea Estefanía escogió a de Vivienda, Martín escogió a Cementos Argos, acá Janice escogió Ecopetrol, y hasta el momento son los que han empezado a diligenciar. Entonces, si alguien va a empezar a diligenciar, pues el ideal es que no escoja los que ya los compañeros están trabajando. Flor, ¿qué necesitas? ¿Has podido ingresar al Canva? Sí, profe, se me dificulta un poco. Listo, si quieres entonces escríbeme acá en el chat lo que tú vas a aportar en el Canva y yo te lo paso allá. Ok, profe, muchas gracias. Profe, compañeros, pueden compartir el Canva al WhatsApp de grupo. Es que estoy en una tablet y me estoy conectando al computador, pero no me abre. Profe, ya te estoy escribiendo en el chat. Ok, listo, ya lo voy a pasar. Jason, estás ocupando un espacio que ya tiene la compañera Flor. Escribe más abajo. Y me mandaron a volar por acá el cuadrito.
Jason, revisa porque en el primer cuadro que tienes que escribir es donde está el recuadro morado. En ese es el primero. Y de ahí en adelante sigues la misma secuencia para que no te vayas a cruzar, porque donde estás empezando a escribir ya lo tiene la compañera Maritza. Entonces, para que no vayas a bloquear el trabajo de los demás compañeros, busca primero en el recuadro morado y ahí sí escribes tú. Ok, dame un segundo, ya te lo comparto otra vez. Listo, Alex, ahí te compartí nuevamente el enlace. Instructora, factor económico y factor social. ¿El verde qué factor es? Que no le veo el título. El verde es factor ambiental.
Profe, ya están los tres: impacto ambiental, económico y social. Listo, Flor, ya te estoy cargando la última para que te quede al día las evidencias. Gracias, profe. Profe, las mías también ya están cargadas. Ok, ya empiezo a revisar, dame un segundito. Bueno, por ejemplo, yo veo acá el día, es decir, que ya cargó todo. El compañero Jonathan ya las tiene cargadas. Andrea también ya tiene cargado todo. El compañero falta. Flor también pues ya tiene cargado todo. Creo que son los únicos que tienen cargado todo. Vamos a esperar unos 5 minuticos más para que los compañeros terminen. Hacemos la socialización y les digo cómo cargarlo en plataforma. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora.
Profe, una consulta. Señora, dime. Es que veo que en uno de los recuadros míos alguien ya escribió el que yo estoy marcando. Espérame, ya reviso, a ver qué pasó, a ver quién no siguió la directriz. En el tercero, en factor social. Espérame, agrando acá y empezamos a revisar. Marvin, ya te vi acá. Ojo chicos, porque hay alguien que está modificando lo de todos los demás. Acabaron de modificar el color. Entonces, No, el no texto La que letra. profe. saben, yo les voy a dar guardar esto de una vez antes de que de pronto se nos llegue a Profe, dañar. qué pena, fui yo, sino que quería ponerle como que a los míos, que los compañeros tuvieran en cuenta que yo cogí la empresa Ecopetrol porque miré que alguien como que parece que escogió también mi empresa. Entonces, como para que miraran y vea, yo soy chimpa en la tecnología, profe, qué pena. Tranquila, pero sí es importante tener cuidado porque podemos estar dañando el trabajo de los demás compañeros. Entonces, Sí, espérame, señora, muchas gracias, qué pena. le damos deshacer, a ver si de pronto. Bueno, yo acá estaba era mirando el de Marlin. Pero espérame si cambiemos el color porque así no me deja leer. No me deja. Porque no me dejó. ¿Dónde tengo Marlin? Y si la puedes hacer a través del desarrollo Profe, ¿será social, que si le pongo otra vez de nuevo a las letras negritas se ponen de nuevo? dale deshacer para que quede otra vez del color normal. Ya ahí. Y ya no le hagas más modificaciones para que los demás puedan ir. Instructora, ya la cambié. Ya la cambié. Ya Quedó la negro cambié, todo. profe. Listo, perfecto. Ya dejémoslo así. Profe, creo que ya terminé la mía. No le vayamos a hacer más modificaciones para que pues no vayamos a dañar el trabajo de los demás. Creo que sí, creo que ya todos están completos. Sí. Acá. Listo, chicos, veo que creo que ya todos completaron, si no estoy mal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 3 personas. Terminado. Sí. ¿Alguien habló por acá? ¿Quién fue? Perdón, no había visto. Alguien me dijo, profe. El tuyo ya está completo, ¿sí? No, porque yo no escribí en el tercero y ya está escrito. Espérame, miramos quién fue. En este de Profe, acá. siguen haciendo modificaciones. En este, vamos a ver. ¿De quién escribió en este de... Dice, se manifiesta a través de su compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades, buscando generar valor social mediante la inversión de la infraestructura. ¿Quién escribió esa parte? Yo creo, bueno, miramos porque yo creo que corresponde al de acá abajo. Yo creo que se equivocaron. Yo creo que Yanis fue la que se equivocó, porque a Yanis le falta ese punto. ¿Si es tuyo, Yanis, para organizártelo? ¿Cuál punto? Disculpe, profe. Porque yo estoy en la ficha 7 y todas las hice en la ficha 7. Porque es el último que faltaba. Yo creo que sí, de pronto ahí fue donde te equivocaste. Listo. Listo, ya te quedó organizado, Martín, para que puedas escribir tu aporte ahí. Entonces, mientras ustedes terminan, 3 personas que me alcen la mano y que quieran socializar qué fue lo que encontraron de la empresa que escogieron. O los escojo yo, chicos. Bueno, Tatiana, por favor, cuéntanos qué empresa escogiste y qué encontraste de la empresa. Buenas noches, instructora y compañeros. Yo escogí la empresa Terpel S.A.
a Bueno. nivel económico que encontraste. Bueno, dice, pues primero, ahí después del aporte, pues del que es el pues como algo específico para continuar con los siguientes ítems. Entonces dice, en el 2023, Terpel obtuvo un puntaje de 63 en la medición global, Asociación Colombiana del Petróleo y Gas. Según este ranking, ese puntaje representa un desempeño muy por encima del promedio de la empresa. Habría mejorado sus indicadores en las dimensiones ambientales, sociales y de gobierno económico respecto a los años anteriores. Okay. Es una de las empresas que está liderando este proceso de triple voto online. Es correcto. Entonces, en el sector económico, dice, entre los factores que más se destacan son gestión del riesgo, ciberseguridad, estrategia tributaria y calidad de productos, la gestión de devoluciones, transparencia y reporte a nivel de negocio. Terpel sigue siendo fuerte según su informe del 2024, manteniendo una posición de liderazgo en el mercado colombiano, en estaciones de servicio, GNV, lubricantes, aviación, entre otros. Terpel no solo busca la sostenibilidad ambiental social, sino que tiene un negocio rentable y bien estructurado con su buen gobierno corporativo, lo que le permite sostener sus operaciones y cumplir sus compromisos. Correcto, muy bien. Eso es a nivel económico. Entonces ahorita vamos a Sí, nivel social. Bueno, a nivel social dice, en la medición del 2023 obtuvo 69 puntos en la medición social. Se destacó en sus áreas como desarrollo del capital humano, salud, seguridad en el trabajo, marketing sostenible, percepción de marcas, además de iniciativas de responsabilidad social. Según sus informes públicos, Terpel realiza inversión social, por ejemplo, uno de ellos es que ha apoyado a emprendedores locales, poblaciones vulnerables, proyectos productivos, entre otros. Sus estrategias de materialidad contempla temas sociales como talento humano, equidad, diversidad, buenas prácticas laborales, lo que sugiere un enfoque estructurado sobre su impacto social. Correcto, muy bien. Aquí algo que hay que destacar es que Terpel cuida mucho lo que es la parte de la seguridad y salud en el trabajo, precisamente por sus áreas de trabajo, los lugares directamente donde desempeñan sus actividades, cuida mucho de que cada uno de sus colaboradores, de las personas que trabajan para Terpel, pues tengan como tal esa noción de autocuidado, de utilizar todos sus implementos de salud y seguridad para que pues asimismo puedan desarrollar bien sus actividades y puedan cuidar directamente de su integridad. Listo, cuéntanos a nivel ambiental. Bueno, a nivel ambiental nos dice que en el 2023 Terpel obtuvo un 59 puntos en la dimensión ambiental según el CSA. El desempeño por sus políticas de gestión ambiental, biodiversidad, reducción de desperdicios, manejo de empaques, residuos o consumo de agua. Incluso mencionan un salto de 0 a 71 puntos en una categoría particular de reducción de desperdicios de alimentos, residuos y empaques. En su estrategia, la sostenibilidad de Terpel contempla cambio climático y transacción de energía, ecoeficiencia operativa y economía circular, gestión sostenible de residuos. Además, la compañía ha empezado a integrar en su portafolio servicios de carga eléctrica para vehículos eléctricos, movilidad eléctrica como parte de su apuesta por transición energética. Perfecto, muchísimas gracias, Tatiana. Entonces, efectivamente, eso demuestra que efectivamente Terpel es uno de los abanderados precisamente en este proceso, en esta estrategia, para que pues así las demás empresas también pues sigan su ejemplo y pues se pueda tener una mayor sostenibilidad, no solo a nivel económico, sino también social y ambiental. Bueno, por acá, Jonathan y por último Nelson. Jonathan, cuéntanos qué empresa escogiste. Instructora, escogí Banco de Bogotá S.A. Sí, señor. En el factor económico decimos que aporta crecimiento en el sector financiero,
el cual está ligado al comportamiento de la economía nacional, inflación, tasa de interés o el PIB o Producto Interno Bruto. También tenemos inversión y expansión internacional, ya que pertenece al Grupo Aval, por ende posee potencia en Centroamérica, a lo que diversifica riesgos económicos en el mercado. Estabilidad financiera, la fortaleza en activos y solvencia, la fortaleza en activos, solvencia y capacitación de clientes respalda su posición en el sistema financiero. Exactamente, eso es como tal la actividad económica del banco. Miremos ahora el aspecto social, cómo lo manejan ellos. Factor social, acceso a servicios financieros, inclusión financiera mediante productos para diferentes segmentos. En el caso de las pymes, personas jóvenes, a familias o al agro, también pues tenemos a las microempresas, entre otros grupos que nos ayudan pues como a financiar nuestras carreras o negocios, lo que queramos pues realizar. Educación financiera, participa en el programa de educación financiera que busca desarrollar habilidades de ahorro, manejo de crédito y uso responsable de productos bancarios, es decir, capacitaciones al personal que está interesado o al público para que puedan manejar muy bien sus finanzas con cualquier tipo de crédito que tenga. Exactamente, y para que algo que están haciendo muchos los bancos en cuanto a este aspecto es buscando que cada vez más personas tengan acceso a una vida crediticia. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que para poder ofertar o poder tener un crédito, para poder llegar a aplicar de pronto el crédito de una casa, para comprar algún electrodoméstico, necesitamos tener una vida crediticia activa. Eso es lo que buscan principalmente los bancos, enseñarles a cada una de las personas, desde los niños en adelante, cómo pueden empezar a tener una vida crediticia activa, cómo pueden manejar sus ahorros, cómo pueden establecer sus negocios y establecer los créditos para los mismos. Entonces es una muy buena opción que están trabajando los bancos con respecto a ese aspecto social. Cuéntanos ahora, por favor, qué encontraste en el aspecto ambiental. Factor ambiental, gestión de huella ambiental interna, implementa prácticas como reducción de consumo de papel, energía y agua. Ejemplo, la digitalización de los procesos, ayuda al reciclaje. Políticas de riesgo ambiental, analiza el impacto ambiental de proyectos financieros para evitar apoyar actividades de altamente contaminantes. Ejemplo, podrías, no sé, yo quiero montar, no sé, una industria de cueros. Digamos que el cuero, pues, para el proceso, pues, bota un humo y ese humo, pues yo aquí, un ejemplo, trayéndome el contexto, yo aquí estoy cerca de San Benito, eso es en Bogotá, y pues hay una fábrica de cueros, el olor es muy insoportable. Ya de pronto al pasar el tiempo uno se acostumbra, pero pues digamos que para estos proyectos, pues como que le hacen un análisis muy a fondo y pues si emiten contaminación hacia cualquier sector, así sea ambiental o también al público, no contribuyen a esa financiación. Exactamente. Por ejemplo, hay una empresa que está mismo en Soacha que se llama El Vaquero. Para estos tipos de empresas, por ejemplo, que ya están muy cercanas a zonas residenciales, los bancos lo que hacen es ayudar a capacitar a las empresas para que el impacto que ellos van a tener de manera ambiental pues no sea tan complejo y pues no afecte directamente a la población que está cercana al sector y asimismo les dan ventajas en cuanto a la vida crediticia que ellos puedan llegar a tener. Entonces es muy buen el aporte que estás haciendo, Jonathan. Muchas gracias. Ahora, Nelson, cuéntanos qué empresa escogiste y qué encontraste. Creo que yo escogí la empresa de Cementos Argos. Hace parte del sector de materiales de construcción y obtuvo 86 puntos. Su trabajo en salud y seguridad en el trabajo, estratégica, climática y agua, ciberseguridad y seguridad de la información fueron los mejores calificados. Ok, muy bien. A nivel económico, ¿qué hace la empresa? En el 2023 el impacto económico fue muy positivo, registrando los mejores resultados históricamente, ya que obtuvo ingresos consolidados de 12,7 billones y un aumento del 9%.
La estrategia de la empresa se basó en el crecimiento de ingresos y un aumento del 22% en la utilidad. Hubo un tiempo en que inclusive la empresa Argos hizo mucho énfasis en sus comerciales, en su atracción de clientela, en generar un producto de un menor costo frente a las demás marcas que estaban dentro del mercado, como las más importantes, las más representativas. Ellos presentaban un costo menor frente a las demás, que incluso hacían mucho énfasis en lo que son las ayudas que ellos brindaban dentro de ese aspecto social, y eso hizo que se incrementaran mucho las ventas que ellos tuvieron. Cuéntanos a nivel social, perdón, ¿qué encontraste? Sí, señora, a nivel social, a través del programa Aquavida se entregaron 1.522 litros de agua, beneficiando a 6.895 personas en 15 departamentos. Se impactó a más de 6.500 personas en la zona norte con inversión en vivienda, fortalecimiento económico y proyectos de agua potable. Exactamente. Y a nivel ambiental, ¿qué encontraste a nivel ambiental? Discúlpenme, profe. Uso del agua. Consumo en el 2023 se registraron consumos de agua por debajo de las metas del 2030 establecidas para el negocio de cemento. Recircularon más del 98% del agua utilizada fue recirculada, un consumo equivalente al de 56.000 familias al año. Ok. Empresas como Argos, ¿qué es lo que suelen hacer? Por ejemplo, Argos es una empresa de cementos principalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Primero tiene que estudiar el sector donde va a generar como tal la producción de su producto, valga la redundancia. Y, por ejemplo, si eso en un municipio, en un pueblo, lo primero que va a hacer es acercarse a la alcaldía. Entonces, ¿qué hace? Habla con la alcaldía, negocia cómo van a desarrollar los proyectos. Como cada alcaldía, durante su tiempo de gobierno, tienen que desarrollar diferentes programas sociales, diferentes obras. Entonces, estructura o negocia directamente con la alcaldía un precio asequible de su cemento, de su producto, para que sea como tal esa materia prima para generar las obras, y a cambio Cementos Argos da, por ejemplo, con el programa Aquavida, entregó los 1.522 litros de agua que beneficiaron a la población. Entonces, es un va y viene, lo que tú me das y yo puedo ofrecer directamente a la región. ¿Qué hizo esto? Que efectivamente se incrementaran las ventas para Cementos Argos, pero también estaba dejando soporte dentro de la población. Entonces, ahí ayuda precisamente eso, que hay un impacto no solamente a nivel económico, sino también dentro de la región. El producto, al ser un producto bueno, pues gana popularidad, gana fama, y ya no solamente la alcaldía, sino las personas del común también empiezan a comprar este producto porque se dan cuenta que es bueno y que la empresa como tal está generando obras para que pues se puedan desarrollar mejor los programas y pues las personas de cada una de las regiones. Entonces digamos que ese es como el factor común que se utiliza dentro de esta estrategia. El qué me puede brindar el contexto y qué le puedo yo brindar a cambio como empresa, yo que le puedo brindar ese contexto para mejorar sus condiciones y asimismo que yo también pueda tener un crecimiento a nivel económico dentro de mi empresa. Entonces, chicos, como este es el desarrollo de la actividad, entonces van a ir acá en el botoncito compartir, le van a dar descargar en tipo de archivo PDF estándar. Ese es el que ustedes descargan y lo van a subir aquí en la plataforma donde dice estrategia. Si es estrategia, déjame miro por acá. Sí, estrategia para el uso racional de los recursos naturales. Esa es la evidencia que nosotros entregamos o la que estamos validando para ese tercer resultado de aprendizaje. Quien no la pueda descargar, me avisa por favor para podérselo descargar y enviarlo por el grupo de voceros. Tatiana, ¿se te quedó la mano alzada o tienes alguna pregunta? No, instructora, una pregunta. Lo que pasa es que cuando la doy descargar, se reduce mucho la información. ¿No hay ningún problema? No, no pasa nada, tranquila, no hay problema. Ok, profe, gracias. Listo, chicos, entonces, mientras van descargando, dime.
discúlpeme interrumpirle, ¿es estrategia para el uso racional de los recursos naturales en esa? Correcto, sí, señor. En esa evidencia es la que hay que subir. Listo, chicos, mientras van descargando esa, vamos hablando entonces del último resultado de aprendizaje que nos habla de una solución del caso. Aquí la guía nos habla directamente de la historia de la violencia en Colombia, de qué ha sucedido a nivel de violencia en esos últimos 50 años. Para nosotros poder hacer como ese recorderis de la historia de la violencia en los últimos 50 años, es importante tener en cuenta esos hitos o esos sucesos que realmente nos han marcado a nivel de violencia. Lastimosamente hacen parte de nuestra historia y pues dice el dicho, el no conocer la historia muchas veces hace que esta misma se pueda repetir. Entonces es muy importante que la reconozcamos para poder saber pues en qué momento surgieron esos conflictos, por qué razones es que han surgido y pues recordemos que la violencia ha existido desde tiempos inmemorables. Siempre hemos tenido violencia porque siempre ha existido las ansias de poder. Y mientras haya quienes quieran tener más frente a los demás, frente a otras personas, pues siempre va a existir esta situación. Cuando nosotros vemos esta imagen, a ustedes, ¿qué les hace referencia? ¿Qué se acuerdan? No sé, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Profe, de pronto eso no fue la toma del Palacio de Justicia. Exactamente. La toma del Por el Palacio. M19. Exactamente. ¿Qué sucedió? Más o menos hace como un mes estaban recordando el aniversario de este hecho que sucedió. Fue uno de los hechos de violencia más representativos de nuestro país. A la fecha, todavía hay familiares que no saben qué pasaron con esos familiares, esas personas que estuvieron dentro de este atentado, y pues sigue siendo todavía incertidumbre qué sucedió con estas personas, dónde se encontrarán, si están vivas o si estarán ya muertas. Este punto, esta imagen, ¿se acuerdan de esta señora? Esta señora se llamaba Elvia Cortés. Fue la primera vez que vimos que las FARC colocaran un artefacto explosivo directamente a una persona. De ahí en adelante empezaron a surgir muchos hechos de violencia con artefactos explosivos, directo en personas, en carros, en lugares muy públicos, donde pues no solamente iban a afectar a quien tuviera como tal el artefacto, sino a las personas que estuvieran a su alrededor. ¿Qué sucedió? En este momento le estaban a esta señora Elvia Cortés, las FARC las estaban extorsionando por 15 millones de pesos. Esto fue por allá en la época del 91, si no estoy mal, y pues para esa época 15 millones siempre era una cifra considerable. ¿Qué sucedió? Este collar bomba explotó, le quitó la vida no solamente a la señora que tenía el collar puesto, sino también al policía, al señor Jairo López, quien era la persona que estaba encargada de tratar de desactivar este artefacto. Fue la primera vez que encontramos un hecho de violencia como tan directo, tan inhumano, pues en una persona que realmente pues no merecía ese tipo de situaciones, ¿cierto? Realmente nadie merece sufrir un hecho de violencia tan fuerte, pero pues fue la primera vez que televisaron este tipo de situaciones y nos dimos cuenta como de la magnitud de realmente de violencia que está viviendo nuestro país. La pregunta del millón siempre ha sido, ¿desde cuándo existe violencia en nuestro país? ¿Desde cuándo surge? Y como les mencionaba hace un momento, la violencia siempre ha surgido en todos los medios, no solamente en Colombia, desde el momento que existen las ansias de poder, del tener más que las demás personas. Si nos vamos a los orígenes remotos, existe violencia desde el momento que nos colonizaron. ¿Por qué? Porque llegaron a invadir tierras que eran directamente de los indígenas, personas que ya existían dentro de nuestra región. De ahí en adelante surgieron muchísimos hechos de violencia. Para hace 50 años o un poco más, empezaron a surgir grupos revolucionarios, los cuales empezaron a decir, no es justo que unas cuantas personas tengan el poder absoluto frente a una gran mayoría que no tenemos absolutamente nada. Ahí fue cuando empezaron a generarse los partidos políticos, cuando empezaron a iniciar lo que era el Partido Liberal y Conservador.
No sé si ustedes lo alcanzaron a vivir o alcanzaron a escuchar a sus abuelos, a sus papás, hablando de que anteriormente era muy arraigado, muy sentido el partido político al que se pertenecía. Inclusive habían familias, vecinos que no se hablaban porque uno hacía parte del partido conservador y otro del partido liberal. Eran tan marcados esos posicionalismos que las personas se agarraban, generaban hechos de violencia simplemente por no tener el mismo pensamiento de ese otro partido político. ¿Qué se pasaba acá? Siempre se hablaba del problema histórico, el despojo de las tierras y quitarle lo que unos pocos tenían para que, pues sí, de lo que unos pocos tenían, ¿para qué? Para que esas personas que tenían un mayor estatus, que tenían algo más que estas otras personas, pues pudieran seguir manteniendo ese control sobre la gran mayoría. ¿Qué sucedió? Que por eso empezaron a a existir esos dos partidos políticos. Anteriormente eran sectaristas. Es decir, la persona o pertenecía sí o sí a ese partido político y tenía que hacer todo tal cual como ese partido político se lo exigía. Si no, pues era como destituido y la persona pues realmente ya no obtenía como esa facilidad de opinar, de hablar o de hacer sus cosas como normalmente los hacía. Si hay que tener en cuenta algo, son esos periodos de violencia que nos marcaron de esa época a la fecha. Hay 3 periodos muy importantes a tener en cuenta. El periodo de violencia, que fue en el siglo XIX, que fue ese periodo en el que hubo batallas constantes entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Eso fue cuando ya se institucionalizaron, cuando se dijo solamente existen estos dos partidos políticos. El conservador, el que buscaba que unos pocos mantuvieran ese poder, como su nombre nos lo dice, conservaran el poder, mientras que el Partido Liberal lo que buscaba era que ese poder se repartiera entre todos, que fuera igualitario, que si unos pocos tenían, pues que lo que pocos que eso tenían se repartiera de partes iguales con las demás personas. Por eso se generaron muchísima violencia, hubo muchísima sangre, muchísimas masacres. El periodo del Bogotazo, que yo creo que este sí lo alcanzamos a reconocer o hemos tenido mayor noción frente a él, fue a inicios del siglo XX. De entre esos tantos enfrentamientos que hubo entre los liberales y conservadores, tuvo auge este Bogotazo porque fue la muerte de el precandidato liberal Luis Carlos Galán, si no estoy mal, me disculpan si de pronto me equivoco en el nombre, fue cuando a él lo asesinaron en Soacha. ¿Qué sucedió? Que a pesar de que el asesinato de él fue en Soacha, la masacre se vivió en todo el país. Fue tan grande la indignación del Partido Liberal que empezaron a haber masacres por doquier, hubo muchísimos muertos, inclusive a esta persona, a este líder político, no le pudieron hacer un entierro pues normal como el que cualquier persona se le hace, sino que tuvo que ser todo a puerta cerrada, porque la muerte de él indignó muchísimo a la población y se generó una ola de violencia demasiado grande. Por último está... Disculpe, profe, ¿no fue Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán, lo que pasa es que siempre los confundo. Sí, tienes toda la razón, fue él. Por eso les decía que me disculpaba si me equivocaba en el nombre. Exactamente, fue con él el que sucedió esta situación. La misma familia de este candidato comentaba en algún momento que ellos tuvieron que hacer todo el proceso de velación y pues como todas las honras fúnebres en la misma sala de su casa porque por el contenido mediático, por la situación de violencia tan grave que atravesaba el país, no lo pudieron hacer pues normal como se hace en una iglesia con todos pues con todo el protocolo que requiere por el mismo índice de violencia tan alto que se estaba presentando en ese momento por la muerte y pues por la forma en que había sucedido la muerte de él. El Frente Nacional, esto fue en 1956, esto fue cuando se hizo el pacto de paz entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Qué sucedió? Para esta época ya el país estaba al tope, digámoslo de esa manera, entre los enfrentamientos que había del Partido Liberal y el Partido Conservador. Este pacto de paz, que es el Pacto de Verdinden, se firmó en España. En este acuerdo se decía que ya el Partido Liberal y el Partido Conservador no se iban a enfrentar más, ya no iban a haber como tal más asesinatos, más violencia, porque pues realmente el país se estaba matando solo por esas dos ideologías políticas. ¿Qué sucedió? Que aunque ellos dos firmaron ese tratado de paz de no agresión, empezaron a surgir nuevos grupos.
como se dice coloquialmente en un refrán, al rey muerto, rey puesto. Cuando ellos dos ya dejaron de discutir, de pelear y de enfrentarse, empezaron a surgir nuevos movimientos buscando, entre comillas, se supone que la búsqueda de estos nuevos grupos era buscar la igualdad para todas las personas, que toda la sociedad pudiera vivir en igualdad de condiciones, pero a la final siempre era el hambre al poder, quién iba a mandar sobre los demás grupos. Por eso, los protagonistas del conflicto en Colombia, de la violencia que hemos sufrido siempre, han sido tres principalmente. Los partidos políticos tradicionales y esos movimientos guerrilleros que surgieron a raíz del Pacto de Berlín, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios como lo fue las FARC, los ELN, los paramilitares y sobre todo la influencia del narcotráfico. Todos tres que tienen en común las ansias de poder, de querer mandar sobre las demás personas, sobre el gobierno como tal, y esto hizo que pues se generaran esos diferentes tipos de conflictos. Regálame un segundo, por favor. Ya, qué pena. Entonces, estos tres protagonistas siempre han estado a la larga de la historia de la violencia de Colombia. Si no son los partidos políticos, es la influencia como tal de narcotráfico. Todos, ¿por qué? Buscando como tal el querer gobernar a nivel nacional. El que más tenga poder es el que permite mover los hilos de lo que se hace y lo que se deja hacer dentro de nuestro país. Y eso ha influido en muchísimas masacres, muchísimos secuestros, y es lo que ha generado que tengamos una ola de violencia tan grande y tan significativa en nuestro país. Hubo un momento en que ya el país llegó a tope de tantos hechos de violencia y se empezó a hablar del proceso de paz. En su momento se veía algo demasiado lejano. ¿Por qué? Porque precisamente los grupos revolucionarios, lo que es el narcotráfico, pues no iban a dejar sus actividades ilícitas para dar paso como tal a este proceso de paz. Por eso se hizo necesario establecer unos conceptos básicos en los cuales se permitiera trabajar ese proceso y poder llegar a esa tan anhelada paz que se buscaba. Así fuera con pocos grupos revolucionarios, pero que se fuera haciendo la tarea. Entre estos conceptos está conflicto armado, justicia transicional, posconflicto y violencia. Conceptos que de por sí son bastante importantes tenerlos claros para poder definir qué es conflicto, qué tipo de solución se le puede dar y asimismo saber si se puede establecer un proceso de paz o no. Aquí nos dice entonces que conflicto armado es esa violencia directa que genera una vulneración grave a todos los derechos humanos y el postulado internacional de derecho humanitario, es decir, todo lo que nos afecte física, emocional y psicológicamente a cualquier persona o a cualquier grupo de personas. La justicia transicional es el paso a paso que se tiene que generar para poder establecer ese proceso de paz. Esa justicia transicional tiene 1, 2, 3, 4 aspectos. Uno, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Establecer quién fue el culpable, qué fue lo que realmente sucedió en ese hecho de violencia para poder establecer quién fue la víctima y quién fue el victimario. Justicia, precisamente reconocer la víctima y el victimario y poder establecer cuál es la sanción que se va a presentar para ellos. La reparación, cómo se puede reparar la afectación que tuvo con ese hecho de violencia. Reparación a nivel física, psicológica y emocional. ¿Por qué? Porque el daño puede que no haya sido directamente físico, que se haya torturado a una persona, por ejemplo. Entonces la tortura puede que no haya sido física, sino psicológica. ¿De qué manera se va a tratar a esta persona para que esta persona pueda volver a ser quien era antes de ese hecho de violencia sufrido? Y como tal, las garantías de no repetición. La firma de esa acta, de ese proceso de paz que indica y que asegura que esa persona, ese victimario, no va a volver a atentar contra esa persona o contra la región que sufrió como tal esos hechos de violencia. Teniendo claro que es justicia transicional, pues asimismo se va a poder establecer los diferentes procesos de paz en el país y se le podrá hacer ese seguimiento que requiere para poder validar que no se va a volver a presentar ese hecho de violencia. El posconflicto, es decir, la situación que viene después de haberse presentado ese hecho de violencia. Ahí es donde podemos empezar a trabajar sobre esa justicia transicional.
No podemos hacer un proceso de paz, o realmente no se debería hacer, si no tenemos claro qué fue lo que realmente sucedió. No podemos hablar antes de, porque no sabemos cuáles son las consecuencias que se generan o cuáles son las personas que han estado afectadas por esos hechos de violencia. Y tener en cuenta principalmente que la violencia nos puede afectar de una forma directa a nivel físico, estructural, como cultura, es decir, a nivel de organizaciones, a nivel de región como tal. Por ejemplo, puede afectar un colegio directamente, un centro de salud, la iglesia, un punto que abarque una gran cantidad de personas. Y a nivel cultural, todo lo que tiene que ver directamente con la identidad de las personas que hacen parte de esa región. Teniendo claro el tipo de violencia, podemos establecer ese tipo de justicia transicional de cómo se va a reparar a las víctimas, de cómo vamos a establecer que no se vuelva a repetir la misma situación y podemos tener claro realmente cómo se va a desarrollar todo el proceso. En papel suena muy bonito, suena muy chévere y suena muy fácil de hacer, pero si nos vamos a la realidad, los grupos armados nunca han cumplido con ese proceso de paz, porque aunque firmaron no volver a tener hechos delictivos, hechos de violencia en una región, al año, a los 2 años, vuelven a presentarse los mismos hechos atacando a las mismas personas. ¿Qué sucede? Estas personas a la final no son reparadas, no pueden volver a establecer su vida normal y lastimosamente muchas de ellas terminan desplazándose, yéndose a la ciudad o a regiones que no comprenden o que no conocen y les toca volver a empezar de cero y dejar todo lo que ya han construido en su tierra, en su región, para poder escapar de esos hechos de violencia. Entonces, lastimosamente, el proceso de paz suena muy bonito, pero si lo vemos a la realidad, no ha sido aplicado a 100% y no ha sido efectivo. Este cuadro nos dice los hechos de violencia tan marcados que hubieron en el rango de tiempo de 1958 a 2022. Nos dice que lo que más empezaron a presentar fueron asesinatos selectivos, es decir, asesinato por sicariato, que fueron 180.882 personas, actividades bélicas como robos, como atracos, cosas así por el estilo, que fueron con arma, directamente, fueron 97.050 personas y esto por múltiples agentes. Desaparición forzada, es decir, secuestros, 80.733, perdón, desaparición forzada, es decir, que nunca se volvió a saber de la persona, 80.733. Secuestros, 37.962 personas, masacres, 24.924, reclutamiento de menores, 18.000, violencia sexual, 15.886, minas, 10.317, ataques a poblaciones, 3.019, atentados, 777 y daños a bienes civiles, 380.000. Es decir, hubo de las 3 formas de violencia durante este rango de tiempo, habiendo alrededor de 420.511 víctimas. Si nos damos cuenta, durante este rango de tiempo fueron muchísimas las personas que de diferentes formas fueron atentadas contra su integridad y que tuvieron que cambiar de una manera drástica y pues muy abrupta su estilo de vida. El proceso de paz se supone que debería tener 3 fases, 3 etapas. La exploración, que es cuando ya se presentó ese hecho de violencia, estamos hablando del posconflicto, es decir, ya sucedió ese evento catastrófico, ese evento armado, que dejó como tal un saldo de heridos. Entonces se hace esa exploración para saber cómo establecer las reglas, quiénes son las personas que van a ir a mediar la situación y cómo se va a empezar a revisar esta parte de la justicia transicional, establecer la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son las víctimas y quiénes fueron los victimarios? El desarrollo de las conversaciones es llegar al acuerdo para poder darle finalidad a ese conflicto. ¿Qué quiere decir? Establecer la parte de justicia y reparación. De quién fue el culpable, cómo vamos a castigar al culpable y en esa reparación quiénes fueron las víctimas y de qué manera vamos a establecer esa reparación a esas personas. Y la construcción de paz tiene que ver con este último punto de lo que son las garantías de no repetición, es decir, de cómo vamos a garantizar que realmente ese grupo armado no vaya a volver a generar hechos de violencia a esa persona o a esa población en específico para que pues ellos puedan volver a rehacer su vida
pues en armonía, en un aspecto mucho más pacífico de lo que se encuentran actualmente. Entonces, esa construcción de paz busca precisamente eso, llegar a ese acuerdo final, a esa firma, donde las dos partes, víctima y victimario como tal, acuerden que esas situaciones no se van a volver a presentar. Como les decía hace un momento, en las etapas pues suena muy bonito, suena ideal, pero si nos vamos a la realidad, nunca se llega a presentar. Entonces, teniendo en cuenta esa información, la guía nos dice que tenemos que hacer, buscar como tal una solución al caso y nos dice que tenemos que tener en cuenta cómo se desarrolla, creo que se me perdió por acá, cómo se desarrolla el proceso de paz en África frente a cómo se ha desarrollado el proceso de paz en Colombia, cómo hacer ese paralelo. Y nos dice que debemos resolver estas preguntas. Hoy en nuestra formación, en nuestra clase, lo vamos a desarrollar de una manera diferente. Entre todos vamos a desarrollar un mapa mental teniendo en cuenta esos hitos del conflicto armado en los 50 años. Bueno, hay que aclarar algo. La evidencia nos pide resolver las preguntas y generar un mapa mental teniendo en cuenta como tal esos aspectos que pues más marcaron al país dentro de esos 50 años pues a nivel de violencia. Aquí lo vamos a desarrollar entre todos. Yo les voy a compartir el Canva, cada uno va a escoger un recuadro y va a escribir un hito de violencia o un hecho de violencia que les llame la atención y lo vamos a marcar acá. Como los recuadros son pequeños, vamos a ser claros, concisos en la información que vamos a dar, el nombre del hecho, en qué año sucedió y van a escribir el nombre de ustedes. ¿Para qué? Para poder determinar quién fue el que hizo ese aporte. Entonces, digamos, la toma del Palacio de Justicia en el año 1986 por el grupo M19. Está claro, está conciso y escriben el nombre de ustedes al momento de redactar pues la participación, el aporte. Hay exactamente 4 páginas en las cuales ustedes pueden participar y pueden dejar como tal su aporte. Preguntas que tengan frente a cómo vamos a desarrollar la actividad, chicos. ¿O está clara? Profe, está claro. Listo. Entonces les voy a compartir el Canva. El que no pueda ingresar, lo trabajamos de la misma manera que hicimos con el Canva anterior. Me escriben en el chat y yo les genero el aporte dentro del documento. Entonces ahí ya está compartido, chicos, para que entonces, chicos, les queda compartido para que pues ustedes puedan ir ingresando y puedan ir haciendo su aporte dentro del mismo. Son las 8:34, ¿les parece que como es algo demasiado puntual, algo muy concreto, a las 8:50 ya empecemos la socialización del mismo? Perfecto. Sí, profe. Chicos, entonces ahí les dejo, voy a hacer de todas formas acá pendiente frente a cualquier duda, inquietud que tengan.
Jason, ¿necesitas ayuda para organizar lo que acabaste de escribir? Ah, no, ya se ve bien. Profe, qué pena, yo escribí, pero no sé si estaba en lo correcto que... ¿En qué página escribiste? Quedé en el número 5. Número 5, listo. Me miro. Denis. Sí, está más que clara la información. Ahí estás bien. Profe, qué pena, disculpe el Muchas atrevimiento y gracias. la confianza. Dime. Es que yo cogí el 9 y pues quiero como modificar, no sé si ando perdida. Entonces acá no puedo como dejar, ubicar el texto quede dentro para ver si de pronto usted me colabora y a ver si estoy en sí metida en el tema o me perdí. Gracias, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Ya te lo organicé. Listo. Si no estoy mal, creo que ya todos terminaron, ¿cierto? Acá. Listo. Entonces hacemos la misma dinámica de la actividad anterior. 3 personas que no sean los mismos que participaron en la actividad anterior, que nos socialice qué encontraron dentro de esos sitios de violencia. ¿Ninguno, chicos, o los escojo yo? 2016. Firma de acuerdo de paz con la FARC. Okay. El hito más importante que marcó el inicio de la transición hacia la paz. Dice que la firma de acuerdo de paz con la FARC en 2016 fue un hito trascendental en Colombia, resultado de más de 4 años de negociación en La Habana. El pacto buscó poner fin a 5 décadas de conflicto armado, con millones de víctimas, y estableció compromisos como la reincorporación de excombatientes, la reforma rural, la resolución de problemas de las drogas ilícitas, la participación política y la justicia transicional mediante la JEP. Aunque su implementación ha tenido retos, generó esperanza en comunidades afectadas y reconocimiento internacional con el Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Santos. En síntesis, marcó el inicio de una transición hacia un país más justo y sostenible. Correcto, Juan. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? En 1964 tenemos que surge tras la operación militar de Marquetalia, pues cuando un grupo de campesinos armados, liderados por Manuel, alias Tiro Fijo, y Jacob Arenas, forman lo que es pues la guerrilla. Sí, ok, vale, muchas gracias. Jonathan, creo que ya habías participado en la actividad anterior, ¿cierto? Sí, profe, pero nadie levantaba la mano, la levanté, pero ya vi que otros compañeros, entonces mejor me retiro. Vale, muchas gracias. Sigue, creo que era Denis, creo que la tenía alzada primero, si no estoy mal. No, primero Flor y luego Denis. Profe, de acuerdo a lo de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, a pesar de la violencia y el conflicto, sigue siendo un símbolo de lucha por la justicia social y la igualdad en Colombia. Sí, correcto, tienes toda la razón y todavía se le recuerda mucho frente a eso. Y pues hay muchas personas que fueron afectadas directa o indirectamente por ese periodo de violencia tras la muerte de él. Listo, Denis, cuéntanos qué encontraste. Bueno, Luis Carlos Galán estaba en Soacha, Cundinamarca, cuando fue asesinado por sicarios, presuntamente pues vinculados al un cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Luego de esto se tomaron algunas medidas como pues para combatir el narcotráfico. Una de ellas fue la extradición de narcotraficantes y crearon un bloque de búsqueda. Perfecto, muy bien. Listo, chicos. ¿Alguien más o quedamos solo con los compañeros que participaron? Listo.
Bueno, chicos, entonces, igual que en el Canva anterior, le van a dar acá en el botón compartir, descargar. Tienen dos opciones, descargan solo la página en la que ustedes trabajaron o descargan el archivo completo, ya ustedes escogen. Entonces le van a poner PDF estándar y ahí les da la opción de seleccionar la página. Si solamente escogen la que ustedes trabajaron, pues la señalan y si no, pues descargan el PDF completo. Ese PDF ustedes lo van a cargar en la plataforma en el último resultado de aprendizaje que dice solución del caso. Con esa evidencia validamos ese último resultado de aprendizaje. Profe, una pregunta, qué pena. Dime. Cuando le doy compartir, ¿o es que me dijo? Sí, señora. Me da que sale iniciar sesión en registro, usar Google, usar Facebook, correo electrónico. ¿Lo puedo mandar a mi correo y de ahí descargarlo para poderlo montar a ¿No te sale Sajuna? ¿No te sale de una vez la opción de descargar? No, señora, no me sale. Déjame ver si yo desde acá lo puedo descargar y se los puedo compartir de una vez acá por el chat. Si no, me tocaría compartirlo en el grupo de voceros y de ahí que lo replicaran al grupo de cada uno de ustedes. Déjame ver si lo puedo manejar. Entonces me quiere decir que ni la primera ni la segunda me salió prácticamente. Qué pena. Ay, no. Tranquila, no te preocupes. No me quiero. Vamos a ver si me lo deja cargar acá directamente. Instructora, una pregunta a la anterior actividad, ¿dónde se sube? Ya les indico, dame un segundito, ya les indico, nuevamente les hago como el recorderis de cada evidencia. Gracias. No me deja cargar acá dentro del chat. Entonces voy a compartírselos. Me disculpan que es que tengo un problema en la garganta y me quedo sin voz por ratos. Voy a compartírselos por el grupo de voceros para que los compañeros desde ahí pues se los repliquen a cada uno de los grupos de ustedes. Denme un segundo. ¿Dónde están? Voceros. Voy a compartirles, listo, mapa mental. ¿El otro sí lo alcanzaron a descargar? Yo no. Dame un segundo, se los comparto también. Listo, a través del grupo de voceros ya les acabo de compartir los dos Canvas que trabajamos el día de hoy para que pues ustedes lo puedan subir a la plataforma, que los compañeros voceros pues se los puedan replicar a ustedes. Andrea, tienes la mano alzada, te escucho. No, instructora, era para preguntarle el tema de la evidencia, ¿dónde iba? Listo, ok. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis, chicos. Para la competencia Enrique Lowe son 4 evidencias. Las 2 primeras las vamos a validar con el diagrama de sistemas que está relacionado con proyecto de vida. Es decir, en el resultado de aprendizaje 1 y en el resultado de aprendizaje 2 van a cargar diagrama de sistemas. Para el resultado de aprendizaje 3 van a cargar en estrategia del uso racional de recursos naturales lo que trabajamos del triple bottom line, es decir, estos cuadros donde trabajamos lo de las empresas. Y en la última evidencia, donde dice solución del caso, van a cargar el mapa mental que acabamos de hacer de los hitos del conflicto armado en los últimos 50 años. Ahí ya tendríamos las 4 evidencias del proceso. Entonces, para las personas que de pronto no se alcanzaron a conectar hoy, los enlaces tanto de mapa mental como de
de las empresas van a quedar habilitados este fin de semana para que pues esas personas puedan subir las evidencias a la plataforma, es decir, para que puedan ir adelantando. De la competencia ejercer derechos, recordemos que en el primer resultado de aprendizaje se trabajó el quizzes. En el momento, ¿hay alguna persona conectada que en esa primera sesión no haya estado conectada, que no se haya podido pues trabajar el quizzes en ese momento? Ay, perdón, no. Sí, profe. No, perdón, espérame que Yo, me estaba... instructora. Perdón que me estaba equivocando. En En el taller, profe. trabajamos fue el taller, correcto. El taller de la Sí, región. señora. Todos Yo ya no los... estuve. Ok. Dentro Confirmo del... que no estuve, profe. Para esta actividad, dentro del grupo de voceros, se envió un documento PowerPoint con cada una de las hojas de las regiones. Ese que por favor los voceros se los compartan en cada uno de los grupos y de ahí las personas que no estuvieron en esa sesión van a escoger una región y van a trabajar el paso a paso que dice dentro de esa región. Ejemplo, les voy a mostrar. Me abro el Canva. El PowerPoint es el mismo formato del Canva, solo que se los envíe para que pues ustedes lo puedan trabajar de manera individual. Entonces, ¿dónde está acá? Entonces, dentro de ese taller ustedes van a escoger una región, de preferencia la región en la que ustedes están viviendo. Entonces, dentro de esa región, todas tienen exactamente las mismas preguntas. Veamos acá. Abramos esto. Entonces, por ejemplo, ustedes escogen la región, digamos la de la Orinoquía, escriben su nombre de su participación. Está la pregunta, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de la región o del municipio? Luego están, ¿cómo es el trabajo en la región? Si el trabajo es de manera formal o si es mayoritariamente de manera informal. Y hacen la definición de qué es trabajo, qué es precarización, qué es terciarización, qué es deslaboralización y cuál es la relación que hay entre los conceptos de relación de trabajo y dignidad humana. Esa es la tarea que desarrollan para esta evidencia, el taller. Esa para el primer resultado de aprendizaje. La PowerPoint, dime. ¿Puede compartir ese link para ingresar al taller? Ahí eso es lo que te iba a acabar de explicar. La PowerPoint de este taller, de ese Canva, ya está dentro del grupo de voceros. Los voceros, por favor, replicar esa información a los grupos donde están todos los aprendices para el que falte esa evidencia, pues lo pueda desarrollar y la pueda subir a la plataforma. Para el segundo resultado de aprendizaje fue donde desarrollamos el quizzes. ¿Qué van a hacer? Regálenme un segundo. Ya les comparto el enlace del quizzes. Por acá, porque se me perdió donde lo tengo. Profe, una pregunta, ¿lo del quizzes es en tiempo real o se puede hacer en tiempo inactivo? Ya precisamente lo modifiqué para que ustedes lo puedan desarrollar en el momento que tengan el espacio. Es decir, que no tienen que estar conectados conmigo en el momento para que lo puedan hacer. Entonces voy a compartirles ese enlace. Este que les estoy compartiendo acá por el chat, ay, se me cerró. No sé si ya le sale, es que no me sale acá. No sé si ya me compartió. Así, ya salió. Listo, este es el enlace, el link de ese quizzes. Cuando ustedes van a entrar al quizzes, copian el enlace así tal cual en el navegador y él les va a aparecer de esta manera. Acá, por ejemplo, entonces yo pongo mi nombre y le doy iniciar. Acá, le dan a empezar. Una vez terminen toda la actividad, toman el último pantallazo, que es donde dice el nombre de ustedes, la cantidad de preguntas que acertaron y las que no, y ese es el pantallazo que ustedes van a subir aquí en informe sobre trabajo decente, lo suben en gráficos sobre negociación colectiva y en infografías sobre la huelga. Con ese quizzes,
Con esta actividad, ustedes van a validar este segundo resultado de aprendizaje. El tercer resultado es el mapa mental violación de derechos del trabajo. Ese lo trabajamos dentro de clase. Entonces, digamos que las personas que no estuvieron tienen ya la ventaja de que ya está hecho el mapa mental. Simplemente es entrar acá al chat, buscarlo, que este lo tenemos desde acá, por eso nunca cambié el enlace de reunión para que todo nos quedara acá cargado y pues pudieran sacar de ahí la información. Entonces, déjenme miro por acá, tiene que aparecer, creo que es este. Sí, acá tiene que aparecer. No me está cargando pues porque el internet está, sí, este mapa. Entonces, ese mapa lo van a cargar acá, mapa mental violación de derechos del trabajo, cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela y texto argumentativo y presentación. Con ese validamos el tercer resultado de aprendizaje. Para el último resultado trabajamos lo que es el foro y con las respuestas de este foro vamos a validar todos los foros adicionales, es decir, foro estudio de caso, foro convenio colectivo de trabajo y foro sobre características del contexto local. ¿Para qué? Para que así todas las evidencias queden activadas y que yo les pueda evaluar a ustedes las competencias. Realmente trabajamos prácticamente todo dentro de clase, fue muy poco los que les quedó para trabajar de manera individual. Les agradecería muchísimo si de acá al 9 por tarde del 10 ustedes ya tengan esas evidencias cargadas para poderles evaluar y que ya ustedes queden totalmente al día conmigo, es decir, que ya les pueda dar ese paz y salvo de las dos competencias. Si alguno llega a tener alguna dificultad, alguna situación que no les permita cargar las evidencias o que no las puedan desarrollar, me pueden escribir por interno para mirar de qué manera les puedo colaborar y pues que asimismo pues ustedes no vayan a quedar de pronto con plan de mejoramiento o que en caso tal, Dios no quiera, puedan pasar pues a proceso de deserción. No sé, chicos, qué preguntas tengan, qué inquietudes tengan, pues, con respecto a la sesión, con respecto, pues, a las evidencias de las dos competencias. Les escucho. Profe, porfa, me colabora con la calificación de estrategia y dándome otra vez la oportunidad para montar, porque yo me aceleré pensando que ya habíamos visto la clase. Entonces, ahora que estábamos, y yo, ¡ay! La embarré. Entonces monté otra evidencia que no era, para que por favor me colabore en esa. Qué pena. Dale, tranquilo, ahorita antes revierto esa entrega y te habilito para que puedas volver a cargar. ¿Listo, Muchas chicos? gracias. Creo que si ninguno tiene alguna otra observación, entonces damos por finalizada la sesión el día de hoy. Chicos, muchas gracias por la atención, por la participación y pues quedo atenta a lo que ustedes tengan. Y pues de acá al 9 por tarde 10 ya les estoy enviando los listados de cómo van los aprobados dentro de cada una de las fichas. Margin, ¿tienes la mano alzada? Sí, profe, una pregunta. Qué pena. Dime. En la sesión de la semana pasada yo ingresé, pero no me pude ver toda la clase por motivos de trabajo. Entonces quería ver cómo resolvieron esas actividades. La Porque aún me falta. pasada no hicimos trabajo en clase, o sea, esa quedó para desarrollo de manera individual. Entonces revisa la grabación para que sepas cómo tienes que desarrollar la evidencia. Ok, profe, gracias. Listo, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención, por la participación, que tengan una feliz noche, que descansen. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. hasta luego, Excelente, compañeros, gracias. bendiciones, feliz noche. Gracias, instructora.